¿Fue Fujimori el mejor o el peor presidente que tuvo el Perú? ¿El conflicto armado realmente terminó gracias a él o la historia es mucho más complicada que eso? ¿Y la izquierda, por qué genera tanto miedo hoy en toda América Latina? Hay un país donde un expresidente fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y aún así su apellido sigue ganando elecciones. Hay un país donde durante 20 años la gente vivió con miedo a salir a la calle, a los apagones repentinos, a un coche estacionado en un lugar equivocado. Hay un continente donde cada vez que la izquierda llega al poder, algo termina mal, y nadie termina de entender por qué. Ese país es el Perú, y esas preguntas todavía no tienen una respuesta simple. En Mundo Invisible vamos a tratar de explicártelo. No tomamos partido, solo seguimos los datos, y lo que esos datos dicen va a incomodar a todos los lados. Quédate en este gran documental. Imagina que un candidato presidencial llegó 4 veces a disputar el poder en su país. 4 veces, y 4 veces millones de personas salieron a las calles a gritar que prefieren cualquier cosa antes de verlo gobernar. ¿Qué tiene que haber hecho alguien para generar ese nivel de rechazo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. En los próximos minutos vamos a recorrer la historia completa del fujimorismo. Desde el día en que un desconocido rector universitario de origen japonés sorprendió al mundo ganando la presidencia del Perú, hasta las razones concretas, documentadas y fechadas por las que hoy su apellido sigue dividiendo a todo un país, sin parcialidad, con datos reales. Perú, junio de 2026. El país acaba de vivir una de las elecciones más reñidas de su historia reciente. 2 candidatos, 2 divisiones completamente opuestas y en el centro del debate, otra vez, el mismo apellido que lleva más de 30 años siendo el eje de la política peruana, Fujimori. El antifujimorismo no es solo un movimiento político. Politólogos como Carlos Meléndez lo han definido como el partido político más grande del Perú, uno que no tiene local ni militantes formales, pero que moviliza millones de votos cada vez que un Fujimori aparece en la papeleta. ¿Por qué? Para entenderlo hay que ir al principio. En 1990, Perú estaba al borde del colapso. La inflación había llegado a 7.650% anual. Sendero Luminoso hacía explotar coches bomba en Lima y en medio de ese caos ganó la presidencia un hombre que nadie conocía. Alberto Fujimori era rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina cuando decidió lanzar su candidatura. No tenía partido, no tenía historia política, no tenía casi dinero. Su movimiento se llamaba Cambio 90 y sus primeras encuestas lo daban con menos del 3% de intención de voto. Pero algo ocurrió. El escritor Mario Vargas Llosa, candidato favorito y ya considerado ganador seguro, cometió el error de proponer un programa de ajuste económico tan brutal que asustó a las clases populares. Fujimori apareció como la alternativa. Un hombre sencillo, hijo de inmigrantes japoneses que recorría los pueblos con un tractor y prometía hacer las cosas de manera distinta. El 10 de junio de 1990, Alberto Fujimori ganó la segunda vuelta con el 62.4% de los votos, un resultado que asombró al mundo entero. Pero lo que vendría después asombraría aún más. El Perú lo eligió para salvar la democracia, lo que nadie imaginaba es que sería él mismo quien la destruiría. Una fecha que cada peruano mayor de 40 años recuerda exactamente dónde estaba cuando la vivió. El 5 de abril de 1992 a las 10 de la noche, Alberto Fujimori apareció en cadena nacional y pronunció una frase que nadie esperaba. He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Esa noche, tanques del ejército rodearon el Palacio Legislativo. Francotiradores se apostaron en los techos, jueces del Tribunal Constitucional fueron sacados de sus casas, periodistas críticos al gobierno fueron detenidos. En pocas horas, Fujimori había concentrado en sus manos todo el poder del Estado peruano. El argumento oficial era que el Congreso obstaculizaba la lucha contra el terrorismo y la repercusión económica. Pero hay un detalle que revelan los archivos históricos.
Apenas semanas antes del golpe, el Parlamento había creado una comisión para investigar la masacre de Barrios Altos, en la que agentes del Estado habían asesinado a 15 civiles. Fujimori disolvió el Congreso justo cuando ese Congreso empezaba a mirarlo de cerca. Meses después, en septiembre de 1992, la captura de Abimael Guzmán, líder de Senderos Luminoso, disparó su popularidad. El autogolpe quedó legitimado ante los ojos de muchos peruanos. En 1993 impuso una nueva constitución. En 1995 fue reelegido con el 64% de los votos. El poder absoluto estaba en sus manos. Con el Congreso disuelto, los jueces controlados y el ejército de su lado, Fujimori y su asesor más oscuro pusieron en marcha algo que tardaría años en salir a la luz. Eran las 11 de la noche del 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, Lima. Un grupo de vecinos se había reunido en un pequeño departamento a hacer una pollada, una de esas reuniones populares para juntar plata entre amigos. 6 hombres encapuchados entraron sin decir una palabra y abrieron fuego. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años llamado Javier Ríos Rojas. Otros 4 quedaron heridos de gravedad, uno de ellos paralítico de por vida. Los responsables eran miembros de lo que se conocería como el Grupo Colina, un escuadrón paramilitar creado en octubre de 1991. Financiado por el Servicio de Inteligencia Nacional y operado bajo órdenes que llegaban desde la cúspide del poder. La justificación: creían que en ese departamento se reunían terroristas de Sendero Luminoso. Era mentira, eran civiles y los agentes lo sabían. 8 meses después, el 18 de julio de 1992, el Grupo Colina volvió a actuar. Esta vez entraron a la Universidad La Cantuta en plena madrugada, sacaron a 9 estudiantes y un profesor de sus habitaciones, los llevaron a fosas clandestinas en el distrito de Cieneguilla, los ejecutaron, luego incineraron los restos para borrar las huellas. Durante años el gobierno negó todo. Fue recién en 2009 cuando la Corte Suprema del Perú condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por estos crímenes, convirtiéndolo en el primer presidente electo de América Latina juzgado y sentenciado por su propio país por crímenes de lesa humanidad. Pero los muertos de Barrios Altos y La Cantuta no fueron los únicos. Mientras el Grupo Colina operaba en las sombras, otro programa gubernamental afectaba a cientos de miles de mujeres en los Andes y este sí tenía nombre oficial. ¿Qué pasaría si un gobierno decidiera que ciertas mujeres no merecen ser madres? No como metáfora, no como exageración, sino como política de Estado, con presupuesto asignado, cuotas mensuales por cumplir y médicos que recibían bonificaciones por cada operación realizada. Entre 1996 y el 2000, el gobierno de Fujimori implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, conocido por sus siglas como el Programa AQB, de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. En teoría era un programa de salud pública, en la práctica fue algo muy diferente. Según cifras oficiales registradas por el lugar de la memoria de Lima, 272.028 mujeres fueron esterilizadas mediante ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico irreversible. Los objetivos no eran aleatorios, eran mujeres indígenas, campesinas, quechohablantes de las zonas más pobres de los Andes y la Amazonía. Los testimonios documentados por organismos de derechos humanos son escalofriantes. Mujeres llevadas a operar a cambio de alimentos, mujeres que firmaron documentos que no podían leer porque estaban en español y ellas solo hablaban quechua, médicos que debían cumplir cuotas de esterilizaciones o enfrentar descuentos en su sueldo. En octubre de 2004, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió un fallo histórico confirmando que estas esterilizaciones constituyeron una forma de violencia basada en el género y la discriminación interseccional. 30 años después, las víctimas aún esperan justicia. Masacres encubiertas, esterilizaciones forzadas y al lado de todo eso, un hombre que movía los hilos desde las sombras y que grababa en video absolutamente todo lo que hacía. Ese hombre se llamaba Vladimiro Montesinos y lo que grabó terminaría destruyendo al régimen. Imagina que el hombre más corrupto de tu país tuvo la precaución de grabar en video cada soborno, cada acuerdo legal, cada maletín con dólares que entregó. Imagina que esos videos existieron y que un día aparecieron en la televisión. Vladimiro Montesinos era el jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, el hombre de confianza de Fujimori, el arquitecto real del poder en el Perú de los 90. Y tenía una manía:
grababa todo. Cada reunión en su famosa salita del CIN quedaba registrada en cintas VHS. El 14 de septiembre del año 2000, el canal de televisión peruano Canal N difundió el primer Vladivideo. En él se veía a Montesinos entregar $15,000 en efectivo al congresista de oposición Alberto Curi para que cambiara su voto y apoyara al fujimorismo. En los siguientes días aparecieron docenas más. Empresarios televisivos recibieron millones para orientar sus noticieros a favor del gobierno, militares sobornados, jueces comprados. El régimen se derrumbó en cuestión de semanas. Fujimori huyó al foro APEC en Brunei, luego a Japón y desde Tokio envió su renuncia presidencial por fax el 19 de noviembre del 2000. El Congreso lo rechazó y lo destituyó por incapacidad moral permanente. Montesinos fue capturado en Venezuela en junio de 2001. Desde entonces ha acumulado más de 30 sentencias. Fujimori, extraditado desde Chile en 2007, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión. El caso llegó hasta donde nadie imaginaba. Un expresidente latinoamericano en la cárcel condenado por su propio país. Fujimori terminó en prisión, pero su proyecto político no murió con él. Lo heredó su hija mayor, y con ella comenzó otro capítulo igual de turbulento. Hay políticos que pierden una elección y desaparecen. Hay otros que pierden dos y se retiran. Luego está Keiko Fujimori, que perdió 3 veces seguidas la presidencia del Perú y volvió por 4ª vez. ¿Qué la mueve? ¿Convicción? ¿Deber filial? ¿O algo más difícil de nombrar? Keiko Sofía Fujimori Gucci entró a la política en 2006, cuando su padre ya enfrentaba investigaciones judiciales. Se convirtió en congresista y poco a poco tomó las riendas del partido Fuerza Popular. En 2011 llegó a segunda vuelta y perdió ante Ollanta Humala por 3 puntos. En 2016 perdió ante Pedro Pablo Kuczynski con apenas 0.4 puntos porcentuales, menos de 42.000 votos de diferencia. En 2021 perdió ante Pedro Castillo por 44.000 votos. 3 derrotas en segunda vuelta, un récord que no tiene precedente en la historia electoral de América Latina. Pero las derrotas electorales no fueron lo único que marcó su trayectoria. En 2018 fue detenida preventivamente acusada de lavado de activos vinculado a aportes de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016, llamado el caso Cócteles. Acumuló más de 500 días en prisión preventiva a lo largo de varios años. Sus seguidores lo llamaron persecución política, sus detractores rendición de cuentas pendientes. En enero de 2026, el Tribunal Constitucional archivó los cargos principales. Llegó así a su 4ª candidatura presidencial, esta vez sin juicio encima, pero cargando el peso de todo lo anterior. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta que queda es la más difícil de responder. ¿Por qué, a pesar de todo, la mitad del Perú sí vota por ella? Hay algo que los números de esta elección no explican por sí solos. ¿Por qué, si el fujimorismo genera tanto rechazo, cómo es posible que en cada elección estén a menos de un punto de ganar? La respuesta está en la dualidad del legado de Alberto Fujimori. Quienes rechazan al fujimorismo señalan hechos concretos: el autogolpe del 92, los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, las esterilizaciones forzadas, la red de corrupción de Montesinos y la condena de 25 años. Para este sector, el apellido Fujimori es inseparable de la violación de derechos humanos y el debilitamiento institucional de la democracia peruana. Quienes lo apoyan también tienen sus argumentos: que Fujimori detuvo la hiperinflación que en 1990 llegaba a 7.650% anual y estaba destruyendo los ahorros de toda una generación, que durante su gobierno se capturó a Abimael Guzmán y se desarticuló Sendero Luminoso, que había cobrado más de 69.000 vidas en la década del terror, que los programas sociales de esa época llegaron por primera vez a zonas rurales que el Estado nunca había visto. Dos verdades que conviven, dos Perús que no se miran. El politólogo Carlos Meléndez lo resume con una precisión quirúrgica. El antifujimorismo no es un partido, no tiene local ni directiva, pero es la fuerza política más movilizadora del Perú. Aparece puntual cada 5 años, vota y vuelve a casa. Y mientras eso siga siendo así, mientras esas dos memorias no encuentren un punto de encuentro, el apellido Fujimori seguirá siendo lo que ha sido siempre, la grieta más profunda de la política peruana. Cuando hablamos de corrupción en el gobierno de Fujimori, los números son tan grandes que es fácil perder la perspectiva. Transparencia Internacional estimó en $600 millones los fondos defraudados entre 1990 y 2000, equivalentes a 861 millones en valor actual.
Eso lo coloca primero en América Latina en el ranking mundial de líderes más corruptos, por encima de Nicaragua, Ucrania y Filipinas combinados. ¿Cómo se construyó esa cifra? Las investigaciones identificaron 3 grandes flujos directos: 404 millones desde la presidencia, 450 millones desde el SIN y 200 millones desde el Fondo Militar de Pensiones. Pero hay un cuarto canal que afectó al Perú de una manera que todavía se siente hoy: las privatizaciones. En 1990 y 2000, el gobierno de Fujimori realizó 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas: mineras, refinerías, bancos, telecomunicaciones, electricidad. El monto total de las transacciones alcanzó los 9.221 millones de dólares. El problema: las investigaciones parlamentarias determinaron que solo 6.445 millones ingresaron efectivamente al Tesoro Público. Hay una brecha de casi 2.800 millones de dólares que nunca fue explicada satisfactoriamente. Entre las empresas vendidas están la compañía peruana de teléfonos y Entel, que pasaron a manos de Telefónica España. El 60% del Banco Continental fue vendido al Banco Vizcaya y al Grupo Brescia. El proyecto minero Antamina, la empresa siderúrgica del Perú, la refinería de Cajamarquilla y la metalurgia de La Oroya también fueron transferidas a capitales extranjeros. Los defensores del proceso argumentan que muchas de esas empresas eran deficitarias y que las privatizaciones estabilizaron la economía. Los críticos señalan que fueron vendidos a precios tan bajos que el Perú se convirtió en un paraíso para el inversor extranjero, y que la comisión investigadora del Congreso concluyó que Fujimori y Montesinos utilizaron en beneficio propio los recursos de ese proceso. El historiador Alfonso Quirós describió al régimen como una cleptocracia de 3 mafias simultáneas: política, familiar y militar. Montesinos fue sentenciado a pagar 548 millones de soles al Estado peruano, Fujimori 27 millones. Casi nada fue recuperado. ¿Y cómo se sostuvo ese esquema durante 10 años sin que nadie lo detuviera? Para robar a esa escala, primero hay que controlar lo que la gente ve, escucha y cree. Hay una pregunta que muchos peruanos se han hecho: ¿cómo fue posible que un gobierno que cometía esos crímenes mantuviera el apoyo popular durante 10 años? La respuesta tiene nombre: la prensa chicha. Entre 1998 y 2000, Montesinos destinó al menos 22 millones de dólares del SIM para financiar una red de tabloides conocidos como diarios chicha, vendidos a precio mínimo en los sectores populares. No eran medios de comunicación, eran instrumentos políticos para construir la imagen de Fujimori y destruir sistemáticamente la reputación de cualquier opositor. Los titulares fabricados atacaban cada día a jueces, periodistas y candidatos. El diario La República fue clonado con 2 panfletos llamados La República y Repudio, que copiaban su logotipo para confundir lectores. La televisión era la pieza más importante. Los Vladivideos revelaron lo que ocurría en la salita de Montesinos. Dueños de los principales canales aparecieron en cámara recibiendo fajos de billetes y firmando acuerdos que comprometían su línea editorial. El propietario de Panamericana Televisión, Ernesto Schutz, es uno de los rostros más reconocibles de esas grabaciones. En total, 36 personas fueron enjuiciadas. Todas resultaron condenadas. En 2015, Fujimori recibió 8 años adicionales de prisión por peculado agravado en este caso. Pero la primera persona que intentó denunciar esa corrupción no fue un periodista ni un político. Fue alguien que vivía en Palacio, y lo que ocurrió por hablar es uno de los capítulos más oscuros de esta historia. Susana Iguchi Miyagawa fue primera dama entre 1990 y 1994. En marzo de 1992 descubrió que ropa y dinero donados desde Japón para la fundación que ella presidía habían sido robados por familiares del presidente. Decidió denunciarlo. Lo que ocurrió después lo reveló ante la fiscalía en 2001. Cuando le comunicó su intención a Fujimori, él respondió que no estaba preocupado porque ya todo estaba arreglado con Montesinos y el fiscal Cubas Villanueva. Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, la familia fue trasladada al Pentagonito, las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército. Fue ahí donde, según declaró Iguchi ante la Comisión Investigadora del Congreso el 29 de octubre de 2001, sufrí tortura con electroshock en 2 oportunidades, una en 1992 y otra en 2000, dentro de los 4 meses que me mantuvieron encerrada en el Pentagonito.
Es importante precisar que estas son declaraciones ante el Congreso y la Fiscalía, no una sentencia judicial firme. La acusación nunca fue archivada. En 1994 se divorciaron. Ese mismo año, cuando Iguchi intentó postularse al Congreso, Fujimori promulgó la ley que se lo impedía expresamente. Años después logró un escaño como congresista antifujimorista y fue testigo de la revelación del primer Vladivideo. La primera persona en denunciar el régimen lo hizo desde adentro y pagó un precio que ella misma describió ante el parlamento de su país. Lo que Iguchi denunció en 1992 era solo la punta del iceberg, porque fuera de Palacio había algo que los investigadores posteriores calificarían de dimensiones todavía más graves. La noche del 11 de mayo de 1996, agentes de la Fuerza Aérea descubrieron 176 kilos de cocaína en la bodega de un avión militar con destino secreto a Rusia. Entre los responsables estaba el edecán personal del presidente Fujimori. Los responsables directos fueron procesados, los mandos superiores no. En 2012, Montesinos fue absuelto en ese caso por falta de pruebas suficientes, aunque la red fue reconocida judicialmente. El narcotraficante Demetrio Chávez Peña Herrera, conocido como Vaticano, declaró que Montesinos era el nexo con el Estado y cobraba $50,000 por cada vuelo autorizado. Los aviones militares no eran revisados por aduanas ni antidrogas, lo que los convertía en canal ideal para el tráfico. El especialista Jaime Antesana documentó además 2 buques de la Marina con más de 100 kilos de cocaína cada uno, helicópteros militares usados para mover pasta básica en el BRAE y cupos cobrados a avionetas en pistas clandestinas. Su conclusión son datos que llevan a sostener que en el tramo del gobierno de Fujimori entre 1991 y 1996, el Perú fue narcoestado. No existe sentencia que condene directamente a Fujimori por narcotráfico, pero el patrón documentado es lo suficientemente consistente como para que ese debate no se cierre. Avión presidencial con cocaína, prensa comprada, primera dama torturada, y mientras todo eso ocurría, el dinero del Estado también pagaba la Universidad de los Hijos del Presidente en Estados Unidos. Alberto Fujimori ganó oficialmente $80,000 durante toda su presidencia de 10 años, según la Contraloría General de la República, un promedio de $8,000 al año. En ese mismo periodo, sus 4 hijos estudiaron en universidades de Estados Unidos: Keiko en Boston University entre 1994 y 1997, Hiro en la State University of Nueva York, Sachi en California y Kenji en Kansas. Las estimaciones fiscales calcularon que el costo total superó el $1,000,000. La pregunta es simple: ¿cómo pagó ese dinero un presidente que ganaba $8,000 al año? La respuesta llegó de la fuente más directa posible. Vladimiro Montesinos declaró ante la Fiscalía de la Nación en 2001 y ante la Comisión Investigadora del Congreso en 2002 que los estudios fueron financiados con fondos del Estado desviados a través del SIN. Sus palabras textuales: el pago de los estudios se hizo con dinero en efectivo del SIN que yo le entregué a Fujimori. La versión oficial varió con los años: la venta de una casa en Surco, un adelanto de herencia, el dinero de los abuelos. La Fiscalía analizó cada versión en su resolución el 30 de enero de 2012 y los descartó una a una. Entre las razones, el dinero de la supuesta venta llegó a las cuentas de Keiko en 1999, cuando ella ya había terminado sus estudios en 1997. Las fechas no cierran. Ninguno de los hijos fue condenado penalmente, pero la investigación fiscal estableció que el origen del dinero era incompatible con los ingresos declarados por el expresidente. Pero el régimen también desarrolló una herramienta más sofisticada para protegerse. Usó el propio Congreso para aprobar leyes que perdonaran sus crímenes. El 14 de junio de 1995, el Congreso Fujimorista aprobó la Ley 26479, la ley de amnistía que concedía amnistía general al personal militar y policial involucrado en la lucha antisubversiva desde 1980. En la práctica, perdonaba todos los crímenes del Grupo Colina, incluyendo Barrios Altos y La Cantuta. Fue diseñada para extinguir procesos judiciales ya en curso. La jueza Antonia Sakikurai, que llevaba la investigación de Barrios Altos, intentó inaplicarla. El gobierno respondió 2 días después con la Ley 26492, que prohibía a los jueces pronunciarse sobre constitucionalidad. Una ley para tapar los crímenes y otra para impedir que los jueces cuestionaran la primera. Una ley para tapar los crímenes y otra para impedir que los jueces cuestionaran la primera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2001 que ambas leyes eran incompatibles con la Convención Americana y carecían de efectos jurídicos. El patrón es el más perturbador de todos.
El fujimorismo no solo cometió crímenes, desarrolló una metodología para blindarse judicialmente usando el propio aparato del Estado, el Congreso como escudo, la ley como herramienta de impunidad. Décadas después, con Alberto Fujimori fallecido, esa misma lógica siguió operando. Lo que Fuerza Popular hizo entre 2016 y 2024 es el capítulo más reciente de esa historia. Para entender la crisis política del Perú desde 2016, hay un dato que lo explica casi todo. Fuerza Popular ganó las elecciones parlamentarias con 73 escaños sobre 130, la mayoría más aplastante que un partido opositor había tenido en décadas. Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por 0.24 puntos sobre Keiko. Desde el primer día, Fuerza Popular usó la mayoría para bloquear al Ejecutivo. En diciembre de 2017, mientras la Fiscalía allanaba los locales del partido por el caso Odebrecht, la bancada presentó la primera moción de vacancia contra Kuczynski. La coincidencia fue señalada por múltiples analistas como una maniobra de distracción. Kuczynski resistió esa vez, pero renunció en marzo de 2018. Lo que vino después fue una sucesión de presidentes vacados o presionados, 5 en menos de 4 años. El giro más revelador llegó con Dina Boluarte. El mismo partido que vacó presidentes la protegió. Fuerza Popular votó en bloque contra las 7 solicitudes de vacancia presentadas en menos de 2 años, siendo el único partido con votación unánime en todos los casos. Esa imagen resume el poder real que el fujimorismo ha ejercido sobre la política peruana, independientemente de si gana o pierde las elecciones. La pregunta que divide al Perú desde hace 30 años sigue sin respuesta definitiva. ¿Es el fujimorismo un partido con una visión de país o una maquinaria cuyo objetivo central ha sido siempre protegerse a sí misma del poder de la justicia? El 17 de mayo de 1980, 5 personas encapuchadas entraron a un pueblo de los Andes y quemaron las ánforas electorales de la votación del día siguiente. Nadie imaginó que ese acto sería el inicio de 20 años de violencia que dejarían cerca de 70.000 muertos. Hoy contamos la historia completa. Cómo empezó, qué querían, los atentados que marcaron a una generación y cómo terminó. Vamos a recorrer 2 décadas de la historia más oscura del Perú reciente. El origen de 2 organizaciones armadas con ideologías distintas, sus atentados más devastadores, el terror que sembraron en ciudades y comunidades enteras y el desenlace que cambió el rumbo del país, con datos y fuentes verificadas. Para entender lo que viene hay que situarse en el Perú de 1980. El país acababa de salir de un gobierno militar durante el mandato del presidente Fernando Belaúnde Terry, recién elegido en elecciones democráticas. Por primera vez, tanto los ciudadanos, incluyendo a los habitantes de lenguas originarias, podían votar libremente. En medio de esa fiesta democrática, una organización armada decidió declararle la guerra al Estado peruano. Lo que siguió fue el episodio más largo y sangriento de la historia republicana del país. Abimael Guzmán era profesor de filosofía en una universidad de los Andes. Nadie en esa universidad imaginaba que ese hombre tranquilo terminaría siendo responsable de la muerte de más de 30.000 personas. En 1962, Guzmán empezó a enseñar en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, influenciado por el maoísmo chino, donde había recibido entrenamiento ideológico. Fue construyendo durante años una organización clandestina dentro del propio ambiente universitario, reclutando estudiantes y profesores convencidos de que la única forma de transformar al Perú era a través de la violencia armada y la instauración de una nueva democracia inspirada en la China de Mao. En 1970 formalizó el Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso en honor a una frase del pensador peruano José Carlos Mariátegui. Durante una década se mantuvo en silencio, construyendo bases de apoyo en comunidades rurales de los Andes mientras esperaba el momento de actuar. Ese momento llegó el 17 de mayo de 1980. Un grupo armado quemó las ánforas electorales del pueblo de Chuschi en Ayacucho, justo en la víspera de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura militar. Sendero Luminoso llamó a ese acto el inicio de la lucha armada. Lo que comenzó con un grupo de medio centenar de militantes terminaría convirtiéndose hacia 1990 en una organización con miles de simpatizantes y presencia en buena parte del territorio peruano. El gobierno de Belaúnde en un inicio no entendió la magnitud del problema.
tratándolo como un asunto policial menor. Recién en 1982, con los atentados ya constantes en Ayacucho, el Estado declaró el estado de emergencia y envió a las Fuerzas Armadas a la zona. Sendero Luminoso no esperó mucho para mostrar de qué era capaz. Apenas 3 años después de iniciar la lucha armada, cometió uno de los actos más brutales de toda la guerra, una masacre con hachas y machetes que conmocionó al país entero. El 3 de abril de 1983, 60 senderistas armados con hachas, machetes y cuchillos entraron a Lucanamarca, un pueblo de Ayacucho, y mataron a 69 personas, entre ellas una veintena de niños. Lucanamarca no fue un exceso aislado de tropa descontrolada. Años después, el propio Guzmán reconoció públicamente que ordenó esa masacre como represalia, después de que comuneros de la zona, organizados en lo que luego se conocería como rondas campesinas, mataron a un mando senderista. La consigna interna de la organización lo explicaba sin rodeos. Había que responder con una contundencia que sembrara terror suficiente para que nadie más se atreviera a oponerse. Ese patrón se repitió en distintos lugares del país durante los años siguientes. Las masacres de las comunidades ayaninkas de Yanapango y Mapatoa en la selva central, ataques con explosivos a fábricas y sedes de partidos políticos en Lima y el asesinato selectivo de autoridades locales que se negaban a colaborar. En 1985, durante la visita del presidente argentino Raúl Alfonsín, Sendero llegó a colocar coches bomba frente a Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia, y en la víspera de las elecciones de 1985 hirió gravemente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los crímenes más recordados por su crueldad ocurrió en 1992, cuando sicarios de Sendero asesinaron a balazos a María Elena Moyano, una reconocida dirigente vecinal de Villa El Salvador que se había atrevido a organizar marchas por la paz en su comunidad. Luego de ejecutarla, dinamitaron su cuerpo frente a su familia y vecinos, como advertencia pública a cualquiera que se opusiera a la organización. Esa estrategia de terror llegó a su punto más alto en la capital del país con un atentado que la generación que lo vivió todavía recuerda como si hubiera sido ayer. El 16 de julio de 1992, 2 coches bomba explotaron en la calle Tarata, en pleno Miraflores, el corazón residencial de Lima. 25 personas murieron, más de 50 quedaron heridas. El objetivo original de Sendero Luminoso esa noche no era la calle Tarata, era una agencia de banco de crédito de la avenida El Arco. Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los terroristas planeaban estacionar 2 vehículos cargados de explosivos frente al banco, pero la presencia de un vigilante armado los obligó a cambiar de planes en el último momento y dejar los coches con alrededor de 600 kilos de dinamita en la intersección de Tarata. La explosión destruyó por completo varios edificios residenciales, dejó a cientos de familias sin hogar y la onda expansiva alcanzó negocios y viviendas a 400 metros a la redonda. No fue un hecho aislado. Apenas semanas antes, en junio de ese mismo año, otro coche bomba había estallado frente a las instalaciones del canal de televisión Frecuencia Latina, el periodista Alejandro Pérez. Tarata ocurrió apenas 3 meses después de que Alberto Fujimori disolviera el Congreso en el autogolpe del 5 de abril de 1992, un episodio que su gobierno usó políticamente para justificar la necesidad de mano dura frente al terrorismo. Aunque el atentado en sí fue una decisión operativa de la cúpula senderista ajena por completo al gobierno peruano. El terror generado por Tarata fue tan profundo que el atentado quedó marcado en la memoria colectiva de Lima como el límite que cambió la forma en que millones de peruanos vivían su día a día. Con miedo a los apagones repentinos que Sendero provocaba sistemáticamente para sembrar pánico, con desconfianza de cualquier vehículo estacionado y con la certeza de que ya ninguna ciudad del país estaba a salvo. Pero Sendero Luminoso no fue la única organización armada que el Perú tuvo que enfrentar en esos años. Hubo otra con una ideología distinta y métodos propios que también dejó una huella profunda de violencia. Mientras Sendero Luminoso sembraba el terror en los Andes con un discurso maoísta, en las ciudades del Perú operaba otra organización armada, con banderas, uniformes e ideología completamente distintos. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, fundado en 1982 por Víctor Polay Campos, se inspira en el guevarismo,
la Revolución Cubana y la tradición de las guerrillas latinoamericanas de los años 60 y 70, más que en el maoísmo de Sendero. A diferencia de Guzmán, que rechazaba cualquier alianza con otros grupos de izquierda, el MRTA buscaba presentarse como una guerrilla con cierto respaldo popular, reivindicando el nombre de Túpac Amaru II, el líder indígena que encabezó la rebelión contra los españoles en 1780. Sus métodos también fueron distintos. El MRTA centró buena parte de sus operaciones en zonas urbanas. Tomas de radioemisoras, ataques a locales de cadenas como Kentucky Fried Chicken, por considerarlas símbolos del imperialismo estadounidense, y sobre todo secuestros sistemáticos de empresarios para financiar su organización. A partir del secuestro del empresario de televisión Héctor Delgado Parker en 1989, el MRTA implantó las llamadas cárceles del pueblo, socavones excavados en sótanos de viviendas particulares donde mantenían retenidos a sus rehenes en condiciones precarias e insalubres. Uno de los episodios más recordados de su historia ocurrió en julio de 1990, cuando Víctor Polay, su líder máximo, se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Canto Grande junto a 47 reos a través de un túnel de más de 300 metros excavados durante meses sin que las autoridades lo notaran. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el MRTA fue responsable del 1.5% de las muertes del conflicto armado, una cifra mucho menor que el de Sendero, pero su accionar incluyó asesinatos selectivos como el del general Enrique López Albújar en 1990, además de torturas, extorsiones y un intento documentado de tomar el Congreso peruano al estilo de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. El golpe más recordado del MRTA, sin embargo, llegaría varios años después de su decadencia operativa, en uno de los episodios de mayor tensión internacional que ha vivido el Perú. El 17 de diciembre de 1992, durante una fiesta de celebración en la residencia del embajador de Japón en Lima, un comando armado de 14 personas irrumpió y tomó como rehenes a más de 600 invitados. En 1996, el MRTA ya había sido golpeado severamente. Su líder Víctor Polay había sido recapturado en 1992 y la organización vivía un declive operativo evidente. La toma de la embajada japonesa, liderado por Néstor Serpa Cartolini, fue presentada como un intento de revivir esa capacidad de acción, exigiendo la liberación de cientos de miembros del MRTA encarcelados a cambio de los rehenes, entre ellos varios ministros, magistrados y diplomáticos. La crisis se extendió durante 126 días. El gobierno de Alberto Fujimori rechazó negociar la liberación de los presos, y mientras tanto, en secreto, las fuerzas especiales del ejército cavaban túneles bajo la residencia para preparar un rescate militar. El 22 de abril de 1997, con la operación Chavín de Huántar, 148 comandos irrumpieron simultáneamente en la residencia. La operación liberó a 71 de los 72 rehenes que quedaban, con la muerte de un rehén, 2 comandos y los 14 miembros del MRTA, incluyendo a Serpa. Fue calificada internacionalmente como una de las operaciones de rescate de rehenes más exitosas de la historia militar moderna, y catapultó la aprobación de Fujimori a más del 70%. Con esa derrota, el MRTA dejó de existir como organización armada relevante en el Perú. Pero antes de llegar a ese desenlace, hay que entender la magnitud completa de lo que estos 20 años de violencia le costaron al país, y son cifras que todavía generan debate. ¿Cuántas personas murieron en estos 20 años? La cifra oficial es escalofriante. Cerca de 70.000 peruanos muertos o desaparecidos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada en 2001, estimó en 69.280 las víctimas mortales entre 1980 y el año 2000, la cifra de violencia política más alta de la historia republicana del Perú. El 79% de las víctimas vivía en zonas rurales y más del 75% tenía como lengua materna el quechua u otro idioma originario, en un país donde esas comunidades eran minoría. La violencia golpeó de manera desproporcionada a los peruanos más alejados del poder y de las grandes ciudades. Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las muertes según la comisión. El MRTA, como ya vimos, del 1.5%. El resto, aproximadamente 43%, fue atribuido a agentes del Estado, principalmente las Fuerzas Armadas, en una estrategia contrasubversiva que en muchos casos no distinguió entre combatientes y población civil, sobre todo durante los gobiernos de Belaúnde y Alan García. Ya bajo el gobierno de Fujimori se ubican episodios específicos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutados por el Grupo Colina, que ya documentamos en nuestros videos anteriores sobre el Fujimorismo.
La cifra de 69.280 ha sido objeto de debate académico sobre su metodología exacta, pero ningún estudio serio discute la magnitud general. Fueron las 2 décadas más violentas de la historia peruana moderna. Con ese nivel de violencia generalizada, la captura del líder de Sendero Luminoso se convirtió en el objetivo más importante de la lucha antisubversiva, y cuando finalmente ocurrió, fue gracias a un trabajo de inteligencia que hoy se estudia como un caso de éxito policial. Durante 12 años, Abimael Guzmán fue el hombre más buscado del Perú, hasta que un grupo de policías, trabajando en silencio durante meses, dio con él. El Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, era una unidad policial pequeña que durante años había investigado pacientemente los movimientos de la cúpula de Sendero Luminoso, muchas veces sin el respaldo que la magnitud del problema requería. Su trabajo se basó en seguimiento discreto, análisis de basura descartada por posibles colaboradores y vigilancia paciente de inmuebles sospechosos en Lima. El 12 de septiembre de 1992, en la Operación Victoria, el GEIN capturó a Abimael Guzmán en una vivienda de Surquillo, Lima, donde se escondía junto a varios miembros de la cúpula senderista. La captura, lograda sin disparos, es considerada una de las operaciones de inteligencia policial más exitosas de América Latina. El golpe fue devastador para Sendero Luminoso. Sin su líder, al que consideraban una figura casi mesiánica, la organización colapsó. Para 1993, Guzmán y otros miembros del Comité Central, ya presos, enviaron cartas reconociendo la derrota militar y pidiendo un acuerdo de paz. La capacidad operativa de la organización quedó prácticamente desarticulada en los meses siguientes. Vale precisar algo importante. La Operación Victoria fue una labor de inteligencia policial, no una decisión personal de Fujimori, aunque su gobierno capitalizó políticamente el éxito de inmediato. Fue ante todo mérito del trabajo paciente y casi anónimo del GEIN, una unidad que durante años trabajó con recursos limitados y poco reconocimiento. Con Sendero desarticulado y el MRTA derrotado en la embajada japonesa, el Perú dejó atrás sus años más oscuros, pero la historia no termina del todo ahí, porque aunque ya casi nadie lo recuerda, una parte de esa guerra sigue activa hasta hoy. Mucha gente cree que el terrorismo en el Perú terminó por completo en los años 90. La realidad es que, en una región remota del país, todavía existen combatientes armados que se reclaman herederos de Sendero Luminoso. Tras la captura de Guzmán, pequeños grupos de senderistas que no aceptaron la derrota se refugiaron en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como el Brain, una zona de selva y montaña donde el cultivo de coca y el narcotráfico les permitieron sobrevivir financieramente. Esta facción, liderada durante años por los hermanos Quispe Palomino, abandonó por completo el discurso ideológico original de Guzmán y se convirtió en lo que muchos analistas describen como una organización dedicada principalmente al narcotráfico, que conserva el nombre de Militarizado Partista Comunista del Perú y todavía ataca a patrullas militares y policiales en la zona. El MRTA, por su parte, dejó de operar como organización armada tras la Operación Chavín de Huántar en 1997, y sus antiguos dirigentes que cumplieron condena hoy participan en la vida pública del país de formas completamente distintas, desde la actividad política legal hasta la producción cultural. El legado de esos 20 años sigue presente en el Perú de hoy de maneras muy concretas. Miles de desaparecidos cuyos restos todavía no han sido encontrados ni identificados, comunidades enteras de los Andes que perdieron a generaciones completas, un trauma colectivo que explica buena parte del miedo político que hasta hoy mueve elecciones enteras y una memoria dividida sobre quién hizo qué y por qué, que el país todavía no termina de procesar. ¿Por qué la mitad del Perú que rechaza el fujimorismo tiene exactamente el mismo miedo a la izquierda? Y ese miedo no nació de la nada. Nació de lo que pasó en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en el propio Perú hace apenas 3 años. Hoy recorremos los 5 casos que explican por qué millones de latinoamericanos asocian la palabra socialismo con colapso, represión y emigración masiva, sin tomar partido, con fechas, cifras y hechos documentados, porque entender el miedo es el primer paso para entender la política. Perú acaba de vivir una de las elecciones más reñidas de su historia. Con el 98% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quedaron separados por apenas centésimas de punto. 2 proyectos opuestos, 2 miedos opuestos. El miedo al autoritarismo de derecha ya lo analizamos. Hoy analizaremos el otro, el miedo al socialismo. ¿De dónde viene? ¿Tiene base real? Vamos por partes.
En la segunda mitad del siglo XX, el socialismo llegó a América Latina con una promesa difícil de resistir: tierras para los campesinos, educación para todos, salud gratuita, soberanía frente al imperialismo. En un continente donde la desigualdad era brutal y las élites concentraban el poder desde la colonia, ese mensaje resonó con fuerza. Cuba en 1959, Nicaragua en 1979, Venezuela en 1999, en cada caso el inicio vino acompañado de un líder carismático, una revolución popular genuina y promesas de transformación, y en cada caso el resultado fue distinto a lo prometido. No todos los procesos de izquierda terminaron igual, pero en el imaginario político del Perú y América Latina, la palabra socialismo no evoca a Suiza ni a Dinamarca, evoca a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esa asociación, justa o no, mueve millones de votos. Para entenderla hay que ir caso por caso. En 1970, Venezuela tenía el PIB per cápita más alto de América Latina. Era la cuarta economía más grande de la región. En 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones con el 56% de los votos, prometiendo redistribuir esa riqueza hacia los más pobres. Lo que vino después es uno de los colapsos económicos más documentados de la historia moderna. Según el FMI, el PIB venezolano alcanzó un pico de $372 millones en 2012. Para 2020 había caído a menos de 80 millones, una pérdida del 78% en 8 años. ¿Por qué ocurrió esto? Aquí la historia tiene más de una capa. La primera capa es interna. La crisis comenzó en 2013 antes de que llegaran las sanciones internacionales. El gobierno de Chávez y luego Maduro apostó todo al petróleo. Estatizó industrias sin capacidad de gestionarlas, impuso controles de precios que destruyeron al sector privado y utilizó las reservas petroleras para financiar gasto social sin construir una economía diversificada. Cuando el precio del barril cayó de $110 en 2014 a $50 en 2015, el modelo colapsó. La segunda capa es externa. En 2017 y 2019, Estados Unidos impuso sanciones financieras y petroleras contra el gobierno de Maduro. La Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense reconoció en 2021 que esas sanciones contribuyeron a una caída más pronunciada de la economía, al limitar los ingresos petroleros. Estudios independientes calculan que agravaron significativamente la crisis humanitaria ya existente. La conclusión que más se repite en los análisis académicos: las sanciones no causaron la crisis, pero la profundizaron. El colapso ya había empezado por decisiones propias del gobierno. Las sanciones lo aceleraron. En 2018 la inflación llegó al 130.000% anual. Más de 7 millones de venezolanos emigraron. El 87% de la población vive bajo la línea de pobreza hoy. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entró en La Habana prometiendo libertad, justicia e independencia. Tenía 32 años y el apoyo de una población harta de la dictadura de Batista. Lo que construyó en 65 años es el experimento socialista más largo del hemisferio occidental. Cuba tiene logros reales que ningún análisis honesto puede ignorar: mortalidad infantil inferior a la de Estados Unidos, cobertura universal de salud y alfabetización del 99.7%, datos verificados por organismos internacionales. Pero para entender Cuba hay que hablar de algo que el relato dominante suele minimizar: el embargo que Estados Unidos impuso en 1962 y que lleva más de 60 años vigente. Prohíbe a Cuba acceder al sistema financiero en dólares, comprar medicamentos con patentes americanas y comerciar con empresas que tengan negocios en Estados Unidos. Amnistía Internacional documentó que limitó severamente la capacidad de Cuba para importar medicinas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido reiteradamente levantarlo por su impacto desproporcionado en la población civil. Dicho esto, el embargo no explica por qué Cuba sigue sin celebrar elecciones competitivas ni por qué encarcela a disidentes. En 2021 arrestó a más de 1.400 manifestantes pacíficos con penas de entre 5 y 25 años. El embargo es real, pero la represión política es una decisión propia del gobierno. El dato más elocuente: entre 2021 y 2023, la población de Cuba se redujo un 10% solo por emigración, la mayor ola migratoria de la historia de la isla. Daniel Ortega era en 1979 un comandante sandista de 33 años que ayudó a derrocar a Anastasio Somoza. En 1984 ganó las primeras elecciones democráticas en Nicaragua. En 1990 perdió y entregó el poder.
parecía un demócrata. Volvió al poder en 2007. Fue reelecto en 2011, 2016 y 2021 en procesos calificados de fraudulentos. Su esposa, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta. Juntos instauraron una copresidencia que clausuró el pluralismo. Más de 5.000 organizaciones civiles fueron ilegalizadas. Obispos y opositores históricos fueron encarcelados o deportados. Nicaragua no tuvo sanciones comparables a Venezuela durante la primera década de Ortega, y aún así se convirtió en una dictadura. Reporteros Sin Fronteras lo ubica en el puesto 168 de 180 en libertad de prensa, comparable con Afganistán e Irán. Desde 2018, más de 800.000 nicaragüenses han emigrado. El hombre que luchó contra una dictadura construyó una dictadura. Néstor Kirchner asumió en 2003 con el 54% de argentinos en pobreza. Los primeros años tuvieron resultados reales. PIB del 8.4% anual entre 2003 y 2008, desempleo del 17% al 8% y 10 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Pero el modelo dependía del precio de la soya y de imprimir dinero. Cuando los precios cayeron, el gobierno falsificó estadísticas de inflación y puso cepo al dólar. Para 2015 la inflación superaba el 30% anual. Los cuadernos de las coimas, investigación de 2018, documentaron una red de sobornos al Estado kirchnerista superior a los 160 millones de dólares. Cristina Fernández fue condenada en 2022 a 6 años de prisión. Argentina heredó una inflación que para 2023 llegó al 211% anual, la más alta del mundo ese año. El 28 de julio de 2021, Pedro Castillo subió al balcón de Palacio con su sombrero chuco y prometió no más pobres en un país rico. Era maestro rural y sindicalista. Muchos lo vieron como una oportunidad histórica. En 495 días nombró 78 ministros, un cambio de gabinete cada 6 días. Su entorno fue investigado desde el primer mes. Su cuñada Jennifer Paredes detenida por obras irregulares. Su exministro Heiner Alvarado por colusión. La primera dama Lilia Paredes huyó a México antes de ser imputada. Vladimir Cerrón, fundador del partido que llevó a Castillo al poder, fue condenado a más de 3 años por corrupción. Inhabilitado para presentarse, colocó a Castillo como candidato y gobernó en la sombra. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso horas antes de su tercera moción de vacancia. Su propio partido lo desautorizó. Fue detenido horas después y condenado en noviembre de 2025 a 11 años y 11 meses de prisión. La experta Cynthia McClintock lo definió como un autogolpe clásico como el del fujimorismo. La izquierda peruana cometió exactamente lo que más le criticaba a la derecha. Entonces, ¿tiene razón la mitad del Perú que jamás votaría por la izquierda? La respuesta honesta tiene 3 partes. Primera parte, sí hay errores propios. Venezuela, Cuba y Nicaragua tomaron decisiones que destruyeron sus economías antes de que llegaran las sanciones. Estatizaron industrias sin capacidad de gestionarlas, eliminaron al sector privado con controles de precios, concentraron el poder y suprimieron cualquier voz crítica. Esos errores son reales y documentados. Segunda parte, hay factores externos reales. El embargo a Cuba lleva 60 años y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce su impacto en la población. Las sanciones a Venezuela desde 2017, según la propia Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos, agravaron un colapso que ya había comenzado. La derecha también juega un papel activo. Presiones económicas, golpes institucionales, financiamiento a la oposición. También es un hecho documentado. Tercera parte y la más importante. Ninguno de esos factores externos explica la represión política. Cuba puede alegar el embargo para explicar la escasez. No puede alegarlo para explicar por qué encarcela periodistas. Venezuela puede señalar las sanciones para explicar parte del colapso económico. No puede señalarlas para explicar por qué eliminó la alternancia política. Nicaragua no tuvo sanciones comparables durante la primera década de Ortega y aún así se convirtió en dictadura. El patrón que se repite no es el bloqueo externo, es la concentración interna del poder. Cuando un gobierno de cualquier signo elimina los contrapesos institucionales, la prensa libre y la posibilidad de perder elecciones, el colapso sigue. Lo vimos con Fujimori, lo vimos con Castillo, lo vimos con Maduro y Ortega. La diferencia entre la izquierda que funcionó y la que fracasó no estuvo en la ideología. Uruguay con el Frente Amplio, Chile con Lagos y Bachelet, Brasil con Lula en su primer mandato. Gobernaron con una visión de izquierda y entregaron el poder cuando les correspondió. Lo que los diferencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua es simple: respetaron las instituciones. El miedo al socialismo en el Perú no es irracional.
Tiene historia detrás, pero necesita matices para ser útil, porque sin matices ese miedo puede terminar siendo el mejor aliado de quienes prefieren que nada cambie. ¿Y tú? ¿Crees que el miedo al socialismo en América Latina está justificado por la historia o es un miedo que algunos usan para defender privilegios? Esa conversación está en los comentarios. Si este video te hizo pensar, ya sabes lo que sigue. Y si quieres entender mejor cómo el poder corrompe a quienes llegan prometiendo cambiarlo todo, el próximo video te va a interesar.